El ser humano ha ido evolucionando alrededor de los años, haciendo grandes descubrimientos y cambiando las formas de realizar las cosas, dejando el estilo de vida nómada por el sedentario, iniciando con la agricultura y los primeros cimientos de una sociedad, donde más personas fueron desarrollando inventos que ayudarían a una mayor facilidad en realizar las cosas y obtenerlas. Finalmente empezaron a construirse aldeas, ciudades, reinos y países. Sin embargo, si hay una época de la que podemos decir que el ser humano ha evolucionado su forma de vivir, definitivamente una de las más importantes sería el siglo XX. Todos los acontecimientos de este siglo revolucionaron mucho el estilo de vida, trabajar, comunicación e incluso valores a nivel mundial. Uno de los que más ha seguido la evolución del ser humano en toda su historia es el arte, acompañándolo desde las cavernas. Y en este importante ciclo de cambios no se quedó atrás, llegando a desarrollarse enormemente. Así que veamos y conozcamos el gran avance que tuvo el arte en este siglo tan particular y único. El siglo XX estuvo lleno de cambios. Fue un siglo que vimos que en tan solo sus primeras 2 décadas se presentó una guerra mundial, hubieron revoluciones y hubieron grandes cambios en la manera en la que se manejaba el mundo hasta entonces. Pudimos contemplar años más tarde una segunda guerra mundial y un gran cambio en la manera en la que se administraba la vida y las creaciones que hubieron de manera tecnológica en todos estos años. Sin lugar a dudas, la población que vivió en estos años, al menos en su mayoría en sus principios de estos años, manejaron muchas nuevas emociones y muchas nuevas preocupaciones, muchas nuevas cosas en las que adaptarse, y esto afectó enormemente en la manera de pensamiento de esa época. Y sin lugar a dudas afectó en la manera en la que se contemplaba el mundo, la vida y la manera en la que los pintores y artistas de la época llegaron a manejar y emplear estos nuevos conocimientos, las nuevas técnicas que fueron surgiendo en sus pinturas. Esto hizo que surgieran muchas nuevas corrientes, siendo 38 en total, si no es que más. Y en este documental vamos a poder ver y aprender un poco de algunas de las corrientes que surgieron. Podemos ver la manera en la que en un país tan pequeño como es Guatemala también llegaron a afectar varias. Y lo que podemos aprender de unas cuantas de estas. La última corriente artística antes del siglo XX fue el impresionismo. Sin embargo, en 1886, con ocasión de la última exposición impresionista, el crítico Félix Fénelon afirmó que el impresionismo había muerto definitivamente y lo había sustituido un nuevo movimiento, una nueva forma de arte al que llamó neoimpresionismo o postimpresionismo. Van Gogh y muchas más representantes de esa época comparten el mismo deseo de superar el realismo y el naturalismo para dar al arte significados más complejos y vastos. Una de las características más impresionantes de este corriente es la subjetividad que priva la verosimilitud. Hasta el siglo XIX, el arte occidental se basaba en la imitación de la naturaleza. Por eso los artistas se esmeraban en lograr un efecto de verosimilitud. Sin embargo, el postimpresionismo se atrevió a alterar las formas de la naturaleza en función de la expresión personal. Claro que los románticos fueron los primeros en proclamar la subjetividad del arte, y los impresionistas habían hallado nuevas técnicas, pero ambos seguían fieles a la verosimilitud. Por ello, aunque el postimpresionismo fue romántico en su propósito, representó un punto de cambio estético. Una de las formas más representativas es el famoso cuadro de la noche estrellada, de Vincent van Gogh. Aquí las figuras se exageran o deforman mediante diversos recursos técnicos para expresar el modo en el que el artista se percibe a sí mismo frente a la realidad. El uso de los colores en el postimpresionismo no se corresponde con la naturaleza, sino con las intenciones expresivas de los pintores. Asimismo, con frecuencia estos colores se usaban puros sobre grandes superficies, anulando cualquier profundidad espacial. Los colores son símbolos
de un lenguaje particular de cada artista y deben ser interpretados en contexto. La exploración de nuevas técnicas plásticas fue algo que también caracterizó al postimpresionismo. Dio paso a la indagación en los lenguajes plásticos, técnicas pictóricas. Entre algunas de estas técnicas y recursos se pueden contar al puntillismo, la tendencia de geometrización, los contornos gruesos bien delineados, zonas de color plano, sin preocupación por volumen de las figuras, la supresión de la profundidad espacial y el uso de pinceladas gruesas y manchas. El postimpresionismo adaptó un interés por lo exótico. Mantuvo el interés en este arte como lo podría ser el japonés, que se utilizaron antiguamente. También se fueron por ideas menos occidentales, como lo es el arte egipcio y el arte primitivo. Es maravilloso ver la forma en la que el postimpresionismo afectó a los artistas apenas iniciando el siglo, pero es asombroso cómo es que las nuevas facilidades que se estaban presentando ahora cambiaron sus perspectivas. Dejó de ser una perspectiva más unida a lo que ellos estaban pintando y se volvió ahora en algo más personal para ellos. Dejó de ser una pintura totalmente aliada hacia cerca de lo que ellos miraban y empezó a tener mucho más simbolismos. Los objetos pintados en ellos no necesariamente tenían que estar así, pero ellos los percibían de esta manera, como pudimos ver con los cuadros de Van Gogh. También podemos ver la manera exagerada y contrastada en la que utilizaron los colores como una manera más íntima de demostrar lo que ellos estaban viendo y lo que querían mostrar ante todos. También podemos ver cómo es que utilizan ahora nuevas técnicas de otras culturas, como la puede ser la egipcia. Sin embargo, a pesar de que hemos visto la manera en que el postimpresionismo se dio y cómo afectó, ¿qué tal si damos un repaso de cómo le fue a Guatemala? Como una referencia estable de lo que es el arte y las corrientes que afectaron en estas épocas, utilizamos al Museo de Arte Moderno, el cual la mayoría de sus piezas son de artistas de aquella época. Uno de los más grandes que podemos reconocer en el postimpresionismo podría ser Carlos Mérida, pues podemos ver varias de sus obras que entran en la clasificación de esto. Sin embargo, uno de los que también llegó a tener un gran impacto y del que nos centraremos aquí será de Humberto Garavito, con su obra que es El Puente de la Gloria. Podemos ver las características del postimpresionismo dentro de esta obra, viendo la manera en la que se utilizan colores brillantes y contrastantes, que resaltan realmente esto. Podemos ver las pinceladas gruesas utilizadas en el césped y la montaña. A pesar de que aquí sí se pueden ver presentes partes de lo que sería la perspectiva en la parte de abajo del puente, vemos que carece de esta en partes más superiores, como lo podría ser la montaña o incluso en el mismo césped que vemos enfrente. A pesar de que carecemos de conocer realmente el significado que él quería mostrar y la manera en la que él se presentaba a sí mismo en esta pintura, realmente podemos ver que esta pertenece al postimpresionismo. El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914 de la mano de los pintores Pablo Picasso y George Braque. Su impacto fue tal que se considera precursor de la abstracción de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultados del análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente, que los desconstruye en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención al lenguaje plástico, la observación y el análisis. El cubismo utilizó la incorporación de técnicas no pictóricas, tales como lo es la pintura al óleo, es decir, también se usó materiales diversos adosados sobre la superficie del lienzo. Predominó de la forma sobre el fondo. El cubismo, el análisis visual y los elementos plásticos en sí mismos tienen el protagonismo.
Por ello no se sienten obligados a representar temas trascendentes, sino que la cotidianidad se vuelve causa de inspiración para poder desarrollar un concepto. Aquí hubo una preferencia por el bodegón y la figura humana. De lo anterior se desprende el interés de temas como el bodegón o la naturaleza muerta. Son frecuentes los instrumentos musicales, frutas y objetos cotidianos, así como la figura humana despojada de cualquier valoración referencial, es decir, no tiene una valoración exacta, ni mítica, ni religiosa, ni histórica o filosófica, solo es una abstracción y representación de la misma. La subjetividad priva sobre la verosimilitud hasta el siglo XIX. El arte occidental se basaba en la imitación de la naturaleza. Por eso, los artistas se esmeraban en lograr un efecto de verosimilitud. El cubismo es una de las técnicas que a la fecha aún llegan a afectar y ser muy conocidas. Es algo que nos enseñan en la primaria y es algo de que vamos a seguir viendo en el transcurso de nuestros años. Es asombroso cómo es que el cubismo se volvió una percepción deformada. Nos olvidamos de la perspectiva y nos concentramos en un punto de vista más abstracto. Sin embargo, esto aún no llega a ser un punto total en este punto de la historia. Podemos ver cómo es que el cubismo afecta las formas y se concentra en un punto fijo. El fondo deja de ser tan importante como lo vimos en pinturas anteriores y podemos concentrarnos en lo que seguían bodegones o naturaleza muerta y lo que seguían en la figura humana, detonando las maneras extrañas y divertidas en las que se puede llegar a presentar, dándonos algo con que jugar con la vista. Es un nuevo tipo de percepción y es sumamente intrigante. En Guatemala podemos ver que el cubismo afectó de grandes maneras. En el Museo del Arte Moderno pudimos encontrar varias piezas de cubismo, como lo pueden ser algunas pinturas de Carlos Mérida y Manuel Aragón. También tenemos lo que es una representación en escultura por Dagoberto Vázquez Castañeda de Pájaros bajo la lluvia. Sin embargo, quisimos concentrarnos más en el bodegón de Max Sarabia Gual, que es bodegón con paisaje. Desde un inicio se nos está dando a indicar que se trata de un bodegón, tema principal del cubismo. También podemos ver que por sus maneras en las que se representa, a pesar de que de cierta manera podemos distinguir con facilidad lo que estamos viendo aquí, podemos ver cómo es que las figuras entrecortadas y poco naturales que se llegan a ver de cierta manera están bastante basadas con respecto a lo que sería la geometría y la abstracción. Podemos contemplar lo que es un tazón lleno de alguna comida puesto en un canasto. También podemos ver una pequeña pichel de cerámica y unos vasos puestos cerca de lo que sería una escalera que podría ser un balcón viendo hacia la ciudad. Si bien podemos notar estas cosas, podemos ver que no se encuentran de una manera totalmente natural. Por ejemplo, con respecto a las escaleras podemos notar que se van desplazando de una manera algo extraña y están demasiado cercas como para hacer una conceptualización tan justa o adaptada a la realidad, cosa que caracteriza enormemente al cubismo. Podemos ver con respecto a las plantas la manera en la que no llegan a tener todas el arbusto o el árbol el detalle de las hojas, sino que algunas partes se miran entrecortadas por las figuras geométricas más que todos los círculos que se pueden ver. También algo que caracteriza esta pintura con respecto a su participación en el cubismo es que esta fue pintada sobre un óleo, sobre tela en óleo. Si hay una corriente artística que afectó a Guatemala, definitivamente es el muralismo latinoamericano. Siendo una corriente nacida en México, esta corriente ayudó a gran manera a poder expresarnos nosotros los guatemaltecos y demás países que estamos en esta parte de América. Realmente se dio a conocer la manera en que nos expresábamos y plasmábamos nuestro arte. Técnicas del muralismo. El muralismo no solo empleaba la técnica de pintura al fresco, sino otras técnicas que aportaban riqueza y belleza. Estaba la pintura mural, que empleaba la pintura al fresco y sus variantes. Se utilizaban pinturas al óleo y luego se empezaron a aplicar pinturas sintéticas y bases para tratar el muro. El relieve escultórico.
Se trataba directamente sobre la base del muro. Puede emplearse el sobrerelieve o el bajorrelieve según su espesor. Se emplea el cemento, mármol, resina, madera, piedra reconstruida, entre otros. El mural cerámico. Se utilizan los murales mosaicos. Los mosaicos son horneados para fijar los colores y adherido al muro mediante mortero o mezclas adhesivas. También se puede modelar y pinturar murales cerámicos en relieve. Finalmente tenemos las teselas. Se aplican en pisos y en muros. Se utilizan mosaicos de diferentes tamaños y materiales, los cerámicos como granito, mármol, arcilla y grit. Como parte de los representantes de esta corriente tenemos a nuestros artistas más importantes. Los dos que más resaltaron en Guatemala en el siglo XX fueron Efraín Recinos y Carlos Mérida. Estos dos artistas que se basaron y hemos escuchado de tantos corrientes anteriores realmente tuvieron un impacto aquí. El museo, de hecho, nos recibe con uno de los murales de Efraín Recinos. Este es el pintor pintura con 9 estorbos. Este fue utilizado con una técnica óleo y aceite sobre tulpanel y cartón. Cumple con las características del muralismo de muchas maneras, debido a que podemos ver una de las características esenciales que se explicaban antes, la manera en la que se presenta el mural. Este mural está conceptualizado no solo bajo una figura rectangular o cuadrada como son muchos cuadros, sino tiene su propia figura abstracta como parte de la representación. Presenta pequeños pedazos en los que podemos ver realmente textura y partes agregadas más allá de la pintura. Podemos verlo como una representación propia de lo que él buscaba demostrar y podemos encontrar distintas técnicas que utilizó en este. Podemos ver una poliangularidad, viendo que podemos tener distintos puntos de vista y tamaños en el plano, en el que podemos contemplar distintos acontecimientos que parecen desligados, pero que de alguna manera se terminan complementando dentro de este mural. Es una pena no poder tocar todas las corrientes que surgieron en este siglo, ni poder profundizar tanto en los acontecimientos que estas tuvieron, pero es realmente maravilloso ver lo que son y cómo han afectado nuestros días, cómo nos enseñan de la manera en la que pensaron las personas y lo mucho que influyó la época en su conceptualización. Día con día siguen dándose nuevos cambios y a los artistas de nuestra actualidad obtienen cada vez más ideas interesantes. Llegará el día en que, así como el siglo pasado, pronto sepamos y conozcamos muchas diversas corrientes artísticas, las cuales contemplar y que nos den a comprender los cambios de la sociedad y las múltiples perspectivas. Después de todo, estamos iniciando con un siglo y este tiene cientos de puertas abiertas.